Muchas gracias, Montse, y buenas tardes a todos y a todas. Y como siempre, encantado de estar aquí, porque por lo menos en mi caso, y creo que también en el de Nico, cada vez que hemos venido es una oportunidad primero de reencontrarnos, ¿no?, con la gente amiga y querida, y luego de seguir construyendo conocimiento dentro. ¿Se oye bien detrás? Sí, bien. De seguir construyendo conocimiento dentro del área, porque al fin y al cabo creo que entre todos vamos construyendo conocimiento en los encuentros, en las publicaciones que se sacan a partir de los encuentros, pero la trayectoria que tienen estas jornadas son muy especiales para mí, desde luego, que ya he venido 3 o 4 veces, porque creo que se trabaja muy a fondo, un poco más a una escala más reducida de número de personas y tal, que cuando hay un encuentro muy grande, y siempre están los temas muy centrados, ¿no? Así que nosotros encantados de participar, y en este caso muy especialmente porque, bueno, pues se le está dando el carácter que se le está dando a este encuentro de homenaje a nuestro amigo Joan Pallés, que es amigo y es maestro y un colega absolutamente leal y acompañando desde siempre que estamos en estas tareas. Así que nos sentimos muy identificados con lo que estamos haciendo, y por mi parte, desde luego, muy orgulloso de poder colaborar en esto, aunque no nos vamos a poder quedar hasta mañana para que sea ya la guinda del pastel, ¿no? Pero aprovecho, Joan, para agradecerte todo lo que nos has ido enseñando y todas las veces que también nos has hecho pensar cuando hemos discrepado en cosas, y cuando hemos tenido planteamientos diferentes. Ha sido un estímulo tener que debatir, tener que discutir, y yo creo que ahí está la clave, no siempre en coincidir en cosas. Y en ese debate en el que hemos ido cada vez, yo creo que aproximándonos más y construyendo juntos, ¿no? Así que me parece, por mi parte, una experiencia muy, muy bonita el haber podido contar con esta trayectoria, ¿eh? Así que enhorabuena. No sé si quieres saludar, Nico, y seguimos. Sí. Vamos a hacerlo así para que nadie se duerma, en todo el tiempo. Claro, sí. Yo también, bueno, no voy a insistir en los agradecimientos y en bueno, lo que valoramos la oportunidad que nos habéis dado, ¿no?, de estar aquí en este día. Yo la verdad que nunca había venido, y este año pensaba venir precisamente porque era la despedida, el homenaje a Joan, ¿no? Y había pensado venir de todas maneras. Me habéis invitado, me he ahorrado el dinero y encima tengo la oportunidad de dirigirme así a todos vosotros en conjunto, entonces mejor, ¿no? Yo creo que para los dos fue una alegría cuando nos llegó vuestro correo, y la verdad que lo hemos vivido con mucha ilusión. Por mi parte también por el hecho de que, a pesar de que tenemos esto de vidas paralelas, nunca habíamos hecho esto, hemos hecho muchas cosas juntos, pero esto de así ser dúo cómico y eso no lo habíamos nunca experimentado. Entonces haremos algo de eso, no sabemos quién va a ser el payaso triste y el alegre y estas cosas, pero algo haremos para que no nos durmamos, ¿no? Y bueno, vamos a intentar que podamos decir algo que pueda ser de interés, ¿no? Yo insistiría, antes de empezar, en el subtítulo, ¿no? La mirada a partir de experiencias, ¿no? Porque muchas de las cosas que vamos a decir se fundamentan sobre todo en nuestra experiencia, más que en datos, ¿no?, que también habrá datos, pero sobre todo en la experiencia de Paco, más dilatada, y un poco en la mía, ¿no?, que también, haciendo el otro día cuentas, pues ya llevo, desde que empecé con mi tesis en el año 2000 más o menos, pues 18 años con esto, la mayoría de edad este año, no está mal. Entonces, bueno, pues a ver si con esa experiencia somos capaces de mirar, hacer tener esa dialéctica que hemos hablado tantas veces, ¿no?, de hacer ese viaje de pasado, presente, futuro, de ida y vuelta, ¿no?, a ver si somos capaces de sacar algo interesante. Bueno, pues os planteamos el contenido de la intervención como en cuatro partes, aproximándonos cada vez más al diálogo, de forma que, bueno, y si queréis interrumpir, pues tampoco hay problema. Pero bueno, mantenemos el debate más bien al final. Analizamos un poquito la mirada que me ha dicho Nico, va a ser subjetiva, y yo añadiría interesada, ¿no?, en el sentido de que nos resulta imposible
hacer un análisis de esta trayectoria sin mirarlo desde los intereses que hemos tenido en el marco de desarrollo profesional que hemos tenido en Sevilla, que es el proyecto IRES, ¿no? Como Monse ha dicho, ¿verdad? Por lo tanto, la mirada en ese sentido puede estar un poco más cejada, pero para eso podemos debatir. Primero vamos a comentar un poquito el tema de los planteamientos docentes que hemos visto en la trayectoria del área, viendo un poco cómo, o recordando, y yo creo que aquí lo que pueda aportar luego, se pueda aportar desde la gente más veterana, será muy interesante, cómo se organizó la docencia en el área de didáctica, qué modalidades ha habido, más o menos nos atrevemos a decir pues 2 modelos que hemos visto, y si ha habido alguna evolución a lo largo del tiempo. Luego haríamos un poquito de recorrido por la trayectoria de la investigación, en donde me basaré un poco en algo que ya también planteé en Córdoba cuando estuvimos en el simposio, y he retomado un poco estas ideas que se manejaron allí para analizar la trayectoria investigadora, como la veo yo o como la vemos nosotros ahora mismo, ¿no? Y el tercer punto, intentar opinar sobre la evolución de la profesionalidad, por lo tanto la relación de docencia con investigación y también con la situación profesional, laboral incluso, que ahora mismo tiene el área. Para terminar un poco con una cosa más abierta de perspectivas de futuro. Bueno, pues pasamos si acaso al primer punto, por ejemplo, al tema de docencia. Sí, bueno, quizá este asunto de los planteamientos docentes es el que vamos a ver un poco más rápidamente, ¿no? Porque a lo mejor es la cuestión que se presta menos al debate y a la profundización, ¿no? Entonces, ahí hemos seleccionado como esas 3 grandes preguntas que ha comentado Paco, ¿no? Bueno, que no salen ahí, ahora sí están. Que bueno, cómo se ha organizado la docencia en el área, es decir, estamos en un área joven que nace en los años 80 y de repente se tiene que plantear enseñar cosas, ¿no? en la educación superior, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se organizó eso desde un primer momento? Si eso se puede modelizar de alguna manera y si esos modelos han tenido algún tipo de evolución, ¿no? Entonces, bueno, las grandes ideas, ¿no?, que nosotros hemos manejado, ¿no?, con respecto a la docencia, al origen de la docencia en el área, son esas que veis ahí y algunas más que veremos más adelante, ¿no? La primera es que, en principio, el área, como área nueva, sin tradición en la universidad, se constituye de una manera muy heterogénea, ¿no? Es decir, de una manera muy variopinta y, bueno, ahí digamos que cada una hacía un poco como bien podía, como bien sabía, ¿no? Y bueno, se iba así capeando el temporal e intentando salvar los muebles, ¿no?, por decirlo en un tono coloquial, ¿no? Sin embargo, la asociación de profesorado de didáctica de las ciencias sociales, que ya imagino la mayoría conocéis, ¿no?, sí hace un esfuerzo en el simposio de Córdoba en el año 90 por intentar establecer por primera vez un currículum, ¿no?, de didáctica de las ciencias sociales a nivel estatal, ¿no?, por debatir esta cuestión. ¿Qué enseñamos o qué debemos enseñar en nuestras clases de didáctica de las ciencias sociales? Bueno, si a alguien le interesa la arqueología didáctica, puede entrar en la página de la asociación, picar en el Congreso de Córdoba, encontrarse entonces ahí unas cosas escritas con una máquina Olivetti, en donde se presentaron una gran diversidad de programas, como poniendo encima de la mesa, esto es lo que hacemos, ¿no? Y ahí hubo un intento, sobre todo por parte de Pilar Benellán, de establecer un modelo que a partir de ahí se siguió. Pero es muy curioso recurrir a esos restos arqueológicos porque nos dicen mucho de cómo se empezó. Bueno, claro, y una de las cosas que salen ahí, digamos, más claramente, ¿no?, es la inspiración, ¿no?, en esta idea de la transposición, ¿no?, que después hemos manejado tanto y que en aquel momento ya se instauró como uno de los grandes paradigmas dentro de la docencia en el área, ¿no? A partir de ahí, ¿no?, digamos que el área
adquiere una solidez, ¿no? Hay una identidad, ¿no? que hace que, bueno, que ya la mayoría de las universidades caminen en un modelo, ¿no? que es bastante coherente, ¿no? Aunque ahora veremos que tiene como dos versiones, ¿no? Tan es así que no se ha vuelto a plantear la cuestión. Es decir, que ya nunca más nos hemos vuelto a preguntar a nosotros mismos, como colectivo, como docentes, qué enseñamos, por qué enseñamos eso en nuestras clases de la universidad. Parece que todo el mundo, ¿no? ya asume como natural en qué consiste un programa de didáctica de las ciencias sociales sin más problemas, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque parece que hizo falta poco tiempo para consolidar, para cristalizar una tradición docente en el área, ¿no? Esa cristalización pues se plasma en dos grandes modelos, ¿no? Más o menos, que hemos identificado nosotros. Un modelo, vamos a decir, más disciplinar, ¿no? Que es ese que tenéis ahí primero reflejado en primer lugar, ¿no? En el que básicamente todo gira en torno a la didáctica de las disciplinas, a pesar de que el área tiene su nombre muy escogido, ¿no? Y muy integrador. Aún así no podemos obviar que nuestro origen, pues algunos estudiamos historia, otros estudiaron geografía, otros, y eso marca en cierta medida cómo se organizan los planes de estudio y los currículum en las diferentes universidades, ¿no? Entonces parece que en esta primera versión las programaciones se centran más o se escoran hacia esa enseñanza o didáctica de las disciplinas y hacia los recursos apropiados para la enseñanza de las disciplinas, ¿no? O sea, es como una especie de metodología de enseñanza de las disciplinas, por decirlo de algún modo, ¿no? Sin embargo, también hay otro modelo más integrador, ¿no? Que se centra más en los elementos curriculares clásicos, ¿no? Es decir, en para qué enseñar ciencias sociales, qué enseñar, cómo enseñar, ¿no? Entonces, ahí ya no tanto se insiste en la perspectiva disciplinar, sino más en la perspectiva curricular, ¿no? Cuando nos planteamos el qué enseñar o el para qué enseñar, ya no es historia solo o geografía, sino que se plantean las ciencias sociales desde una perspectiva más global, más integradora, ¿no? Y estos dos modelos, como digo, pues han ido conviviendo de una manera bastante natural y sin excesivas fricciones. Yo creo que no han competido entre sí, sino que se han ido más bien complementando, ¿no? Es decir, que hemos tenido como esas dos grandes caras de nuestro trabajo, ¿no? Y lo hemos vivido con bastante naturalidad, ya digo, casi aprovechando lo bueno de cada uno de los dos, ¿no? No tanto enfrentándolos, que también podría haber ocurrido, ¿no? Sino aprovechando qué de interesante tiene más bien la didáctica pensando en las disciplinas o qué de interesante tiene la didáctica cuando se enfoca de una perspectiva más integradora y menos disciplinar. Yo creo que aquí influyen dos factores, porque el tema profesional, incluso administrativo, se cruza muchas veces en el camino y condiciona las cosas. Esto quizás nos podría Joan y quienes estuvieron en aquel proceso, yo en aquel momento, por ejemplo, estaba en el instituto aún, nos podrían decir, pero yo creo que los programas se consolidan en parte por el debate, por el intercambio y tal, un poco, por ejemplo, en este simposio de Córdoba, pero también por una circunstancia que es que en aquel momento hubo la habilitación, se llamó, cuando se estabilizaron profesionalmente la gran mayoría del profesorado que estaba en escuela de magisterio. ¿Fue posterior? No sé si... Sí, puede intervenir si queremos promover. Puesto que has ido a las raíces, sí. A las raíces y a las cosas. A ver, para que os ubiquéis, estamos ante una sorpresa. Por primera vez en el mapa de áreas universitarias en el mundo mundial se reconoce la existencia de unas disciplinas denominadas didácticas de. En ningún país de Europa ni en ningún país del mundo esto existía. Supongo que fue por una serie de azares en las cuales esta universidad algo tuvo que ver, que aparecieron las didácticas. ¿Por qué? Porque era la única universidad española donde había unas disciplinas llamadas didáctica de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de las matemáticas, distintas
a lo que figuraba en el resto de planes de estudio de las escuelas de magisterio, donde había la historia y su didáctica, la geografía y su didáctica, la matemática y su didáctica, es decir, donde se enseñaba fundamentalmente contenidos disciplinares. ¿Qué ocurre? Cuando la ley de reforma universitaria se aprueba este mapa de áreas, se genera un problema que nadie había pensado en él, que es que la mayor parte de profesores de escuelas universitarias tienen la ocasión de ir, si quieren hacer investigación en ciencia base, a los departamentos de referencia. Por tanto, la universidad, digamos, intenta homogeneizarse horizontalmente y decir, los departamentos no son ni de escuelas universitarias ni de facultades, son de universidad. El que quiera estar en historia, el que quiera estar en geografía. Ah, amigo, y ahí viene el problema. Los profesores de escuelas de magisterio se atrincheran en las escuelas de magisterio porque tienen pánico a ir a discutir con los colegas y esta es la verdad. Entonces, primer gran congreso en Salamanca, muy tenso, muy duro, porque la intención de la mayoría de gente que ya era funcionaria porque había opositado antes, era pasar todo el mundo a didáctica para seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo, es decir, historia y su didáctica, geografía y su didáctica, que venía a ser fundamentalmente la guerra del Peloponeso, y esto lo pueden enseñar así, el clima tropical, y esto lo pueden enseñar así, pero fundamentalmente la formación era clima tropical o la guerra del Peloponeso. Bien, el Congreso de Salamanca fue muy duro, muy duro, muy duro. Algunos que lo vivimos directamente lo sufrimos porque las tensiones se cortaban a un extremo que no se llegó a violencia física, pero se estuvo muy a punto, de verdad, y no me ando con chiquitas porque lo vivimos muy intenso. Y entonces se decidió, 2 años después, creo recordar, en Córdoba hacer algo. Y lo que hicimos en Córdoba no fue exponer lo que trabajábamos aquí, sino intentar elaborar un proyecto de contenido sobre aquello que consideramos que era la didáctica. Desde luego no pretendimos, como algunos han querido decir, imponer el modelo UAB, porque el modelo UAB no se podía imponer. Nosotros hacíamos la didáctica en los centros escolares. Es decir, la formación en didáctica de los estudiantes de magisterio de esta universidad consistía en tener unas horas de formación en la universidad y unas horas de trabajo en la escuela, en sexto, séptimo, octavo de GB o en bachillerato en la ESO, cuando Pilar lo hizo en un instituto, en las cuales íbamos con nuestros estudiantes de la universidad y con los alumnos de esto, y allí construíamos el conocimiento que luego, a solicitud de los miembros de la Junta Directiva que entonces, se elaboró en este proyecto. El proyecto pretendía no tanto imponer nada, sino poner encima de la mesa unos ámbitos temáticos para discutir, intentando pues que aquellos que tenían dudas, que aquellos que no veían claro, que aquellos que no sé qué, pudieran. Pero en ningún caso, en absoluto, se pretendió, como algunos han, imponer nada, porque además no era nuestro modelo. Es decir, nuestro modelo surgía y discutíamos de los problemas que aparecían en la práctica, y si en la práctica el problema eran finalidades, hablábamos finalidades, y si el problema era aprendizaje de contenidos, hablábamos de aprendizaje de contenidos. Evidentemente nosotros sabíamos que pretendíamos que fueran las competencias de los futuros docentes, pero esto no era un programa ad hoc con tema 1, tema 2, tema 3, sino el programa venía marcado por lo que sucedía en los centros educativos. Más o menos. Entonces, no es verdad, amigo Nico, que no se haya dicho que no había que revisar Córdoba. Un señor llamado Joan Pagès insistió que hubiese sido conveniente que el simposium de Córdoba del 2017 se centrara en revisar lo que se había decidido unos cuantos años antes y que por supuesto jamás había vuelto, entre otras cosas porque seguramente hubiese sido conveniente ver cuál es, después de tantos años, el contenido de esta disciplina. Bueno, se consideró que era más importante la investigación, no sé, yo sigo pensando que sería conveniente en algún momento revisar cuál es el corpus conceptual de esto que denominamos didáctica de ciencias sociales, historia, no sé qué, no sé cuántos. Ahí también, y esto lo tenemos muy claro si revisáis los programas de Córdoba,
que nuestro enfoque era didáctica de las ciencias sociales, no era un enfoque disciplinar stricto sensu, a pesar de que había unos ámbitos dedicados a la historia, a tiempo histórico, y otros ámbitos dedicados a la geografía y a espacio. Pero sí pretendimos no tanto, digamos, replicar lo que podían ser los social studies norteamericanos, sino confluir porque en aquel momento nos parecía que si no confluíamos la gente que por su origen estaba más en historia o más en geografía en un ámbito único, no avanzaríamos porque estábamos ocasionando un pequeño problema a los departamentos de las ciencias de referencia, en tanto y cuanto estas disciplinas no se ubicaban directamente en sus departamentos y por tanto les estábamos sacando unas competencias que nunca habían ejercido, pero que solo había que crear un ámbito nuevo para poderlas reivindicar. No las reivindicaron en su momento porque consideraron que esto no era importante, pero ya sabéis que el tema sigue vivo. No sé si he aclarado lo que pretendía. Ha aclarado mucho, ¿no? Además, por eso queríamos picarte. No, ahora sin broma. No, yo me refería más bien, es que así fue exactamente. Por eso este primer modelo que hemos comentado, digamos, es heredero de donde venía la gente que formaba en aquel momento el profesorado disponible, que venían en gran parte de las disciplinas y tal. Y efectivamente en las actas a máquina de escribir del Congreso de Córdoba es muy curioso revisar los tipos de programas que hay, y el que se presenta aquí es diferente, por supuesto. Pero, por ejemplo, recuerdo los mismos de Córdoba que presentaban una cantidad de asignaturas fragmentadas por historia, geografía, arte, medio ambiente, yo no sé cuánto y tal, que era otra visión. No, yo me refería antes que creo que las primeras conceptualizaciones acerca de los contenidos que la docencia debía manejar en el área se difundieron a través del mecanismo de aquellas habilitaciones u oposiciones, porque al elaborar las memorias, esto sí lo recuerdo yo, a medida que la gente se iba, no sé si era habilitando en aquel momento, no acreditando, es que no recuerdo el nombre, pero no era habilitando, ¿verdad? A medida que la gente se iba habilitando, recuerdo hasta qué punto se manejaban y se intercambiaban las memorias que iban fluyendo de norte a sur y de este a oeste, más o menos. Y eso fue dando lugar también a una cierta homogeneización, porque en esas memorias había que plantear el programa de las asignaturas. Entonces ese mecanismo, digamos, administrativo, yo creo que contribuyó a la extensión de unos ciertos modelos. Esto es lo que me refería. Bueno, pues abreviemos en esto. Bien, que sí. No, pasamos ya. Pasamos. Investigación, sí. Bueno, pues pasamos a la investigación en ese caso, ¿no? Sí. Bueno, pues en la investigación, como digo, me baso un poco en lo que en la reflexión que yo hice para el Congreso de Córdoba. Hemos rescatado de ahí algunas cosas y, bueno, lo vamos a hacer, como he dicho antes, desde nuestro interés, mirando un poco las grandes líneas que ha seguido la investigación en nuestra área y tratando de obtener una síntesis, ¿no? Concretamente, como he dicho, nuestra mirada la hacemos un poco desde el proyecto IRES, donde manejamos también en investigación unos determinados intereses que tal vez no sean los que se han manejado en otros ámbitos, ¿verdad? Es una perspectiva, como se pone ahí, de un campo que es muy amplio y muy diverso. Yo diría incluso que ha sido muy disperso, ¿no? Aunque podamos ver ciertos agrupamientos temáticos, pero se ha investigado sobre muchas cosas y de muchas maneras. También porque las primeras investigaciones a veces vinieron de la mano de pedagogos que la dirigían, otras veces en conexión con psicólogos, otras veces venían de las áreas de referencia, y ahí volvemos a notar que el área realmente se empezó a construir a partir de que se crea como área, ¿no? En el tiempo, si lo miramos así en el tiempo, yo creo que desde una situación inicial, como comento, deudora de estos orígenes más dispersos, pues hemos llegado a nuevas tendencias que ahora sí creemos que constituyen, como vamos a detallar ahora, ciertos ámbitos o líneas de investigación, ¿verdad? Planteamos también, al estilo de como ya lo hemos hecho en otra ocasión, pues un poco las temáticas
grandes temáticas que la investigación ha tratado en el área o que ha trabajado, los debates que esas temáticas han suscitado, que es un punto que a nosotros nos interesa mucho, es decir, a raíz de las investigaciones surgen los debates didácticos que quizá no hemos aprovechado suficientemente. Por eso decía yo antes que este foro de este tipo de jornadas a mí siempre me ha ayudado al debate didáctico, ¿no? Y no ha estado siempre presente cuando nos hemos reunido en simposios y tal, el debate, no simplemente la presentación de los tipos de investigación, sino qué debates sugieren o suscitan las investigaciones y qué sacamos de ahí, ¿verdad? Bueno, entonces pues hemos hecho ahí estos cinco apartados, ordenados de manera interesada, en el sentido de que van un poco desde planteamientos que nos parecen algo más elementales, por decirlo así, a planteamientos que nos parecen un poco más complejos y en los que ahora mismo está trabajando bastante gente. El ámbito de la metodología didáctica, que es un ámbito en el que se ha investigado bastante, sobre todo hace más tiempo creo que se centraron muchas investigaciones en metodología, en recursos, etcétera. El ámbito de la agilidad de los alumnos, que quizás haya sido el más masivo, el que más ha producido y que tuvo una época de esplendor muy grande de los años 80 y 90, ¿no? El del conocimiento escolar, que quizá como tal no ha sido un ámbito de investigación muy trabajado, pero que con la mirada interesada que nosotros tenemos creemos que es un ámbito de investigación muy importante para la didáctica, sobre todo si se quiere superar la idea, y pienso que la superamos hace tiempo, pero durante un tiempo la arrastramos, ¿no? La idea de que la didáctica es mera metodología, porque los contenidos ya vienen dados, por decirlo así, vienen dados por la ciencia de referencia. Lógicamente en un momento dado eso se ha superado, se ha ido superando, y por eso esta reflexión investigando sobre el conocimiento escolar, sus características, cómo se relaciona con el conocimiento más cotidiano que tienen los alumnos, qué vínculos tiene con el conocimiento científico, a nosotros nos parece un campo muy interesante, insisto, a pesar de que no creemos que no se ha investigado suficiente. Luego, pues, nuevas tendencias ya más de los años, digamos, ya del siglo XXI, cuando eclosiona la educación para la ciudadanía y hay mucha investigación desde muchas perspectivas, ¿no?, sobre educación para la ciudadanía, ¿no? Y claro, siempre ha estado ahí presente ese quinto ámbito en el cual, pues bueno, mucha gente aquí presente, empezando por el propio Joan, pues se han dedicado a fondo a ese ámbito, es decir, al ámbito de la formación del profesorado como campo de investigación. Bueno, pues por ejemplo en el primer ámbito, en el ámbito de la metodología didáctica, es decir, en esta idea de investigar para buscar formas de enseñar o para consolidar modelos de forma de enseñar, esto es un ámbito que está muy relacionado con la innovación y por lo tanto tiene mucho que ver con cómo empezamos la mayoría de nosotros a investigar, partiendo de la innovación, partiendo de buscar cómo hacer las cosas de otra manera, y esto nos llevó a muchos, o llevó a mucha gente a buscar modelos, modelos metodológicos, a profundizar en el interés, en la potencialidad educativa de determinados instrumentos y determinados recursos, etcétera, ¿verdad? Esto ha suscitado debates que yo creo que tienen mucho que ver con algunos modelos de metodología, es decir, que más allá de la concepción de que cada maestrillo tiene su librillo y por lo tanto de que se pueden utilizar muchos tipos de metodología, en un momento dado el debate surgido a partir de esta investigación empieza a esbozar modelos de metodología, es decir, modelos más basados quizá en el activismo, en el espontaneísmo o en ciertas líneas tecnológicas, o cuando empezamos a hablar de modelos más basados en la investigación en el ámbito escolar, ¿no? O el trabajo en torno a problemas, la investigación escolar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el debate a partir de la investigación, pero mucho a partir de la innovación, empieza a dar lugar a un bagaje conceptual en cuanto a la metodología
que va creando cuerpo de conocimiento en la didáctica, ¿no? Así que yo creo que de ahí, de todo lo que se ha investigado en relación con esto, hemos aprendido que solo cambiando la metodología no se cambia la enseñanza, aunque aparentemente, y yo creo que también lógicamente, por ahí casi todos hemos empezado por ahí, pero creo que también mucha gente se dio o nos dimos cuenta pronto de que si no cuestionamos y revisamos el contenido que enseñamos, tampoco terminan de cambiar las cosas, sobre todo porque los alumnos no entendían bien las cosas. Cuando hay un conocimiento que ya se considera dado, acotado, codificado, y solo cambia la manera de enseñarlo, los recursos, los instrumentos con los que enseñas, compruebas que sí, te aproximas un poco más al alumnado, pero ahí hay un gap, hay un desajuste que no se acaba de superar. Por eso hay un segundo ámbito que es el que comentaba antes, que me parece o nos parece especialmente fructífero, porque ahí se han hecho ya muchísimas investigaciones, sobre todo en los años 80 y 90, que es intentar entender cómo piensan los alumnos, no solo en general, porque es verdad que eso se ha tenido en cuenta en la enseñanza pues desde que digamos Piaget entró un poco más en el ámbito de la didáctica, sino más específicamente cómo piensan los alumnos en relación con las temáticas que van a ser objeto de enseñanza, es decir, en relación con aquellos conceptos, con aquellas grandes ideas que iban a ser enseñadas. Sean ámbitos temáticos, pues tipo pues la ciudad, el campo, la historia, en plan temático, o sea en cuanto a las maneras de razonar, a los estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces, este campo eclosionó a partir de los años 80 de una manera brutal, ¿eh? Yo creo que en gran parte también porque nos vino desde la psicología, y nos vinieron desde los estudios del mundo anglosajón, de Rosalind Driver y tal en aquel momento, y bien directamente, bien a través de los psicólogos, bien a través de los colegas de didáctica de la ciencia, que en nuestro caso nos influyeron mucho, pues eclosiona y nos pone ante la vista pues esta gran contradicción de que estamos intentando enseñar cosas que no conectan con la lógica que tienen los alumnos respecto a esas temáticas, ¿no? Y entonces se abre un campo de investigación muy rico, como digo, ¿no? Y se investiga sobre ideas de los alumnos, sobre representaciones sociales, o sobre concepciones, porque, bueno, según manejemos la terminología más anglosajona o más francófona, pues le llamamos de una manera o de otra, y empezamos a tener ahí como un catálogo de resultados sobre ideas de los alumnos que yo creo que han constituido un apartado importante también del cuerpo de conocimiento de la didáctica, ¿eh? Si bien, o sea, y nos ha llevado a un debate debate muy interesante, como por ejemplo este debate del desajuste entre el conocimiento cotidiano y el conocimiento escolar, o el tipo de relaciones que hay entre unos conocimientos y otros. Y algunas dudas que no hemos terminado de solucionar bien, porque es verdad que en aquellos momentos en que estábamos, mi propia tesis, ¿no?, pues tan ilusionados intentando entender qué pensaban los alumnos acerca de la ciudad y tal, y por lo tanto cómo podrían aprender, pues siempre había alguien con mucho sentido crítico y cercano a nosotros que te decía, eso está muy bien, pero es que el alumno que aprende no es solo un sujeto, como cuando lo trabajan los psicólogos, es un alumno. Entonces el alumno en un contexto escolar es posible que no razone de la misma manera y que no podamos interpretar sus concepciones como cuando los psicólogos estudian qué piensan los alumnos acerca de. No es el alumno, es el sujeto que en un contexto escolar razona de otra manera. Yo creo que este campo de investigación, no digo que ahí se quedara atascado, sino que todavía por ahí no ha trabajado suficiente. Es decir, que a lo mejor hemos explorado mucho sobre concepciones de los alumnos, sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la ciudad, pero quizás lo estábamos viendo como concepciones de los adolescentes, de los niños, pero no del adolescente escolarizado. Y yo, por lo tanto, ahí, aunque ese campo de investigación parece que se ha quedado ahí, no sé qué piensas tú, Nico, pero que quizá le falta una vuelta de tuerca, ¿no? Sí.
Tú sabías Sí, que sí. nos pone muchos problemas acerca de esto. Nuestro amigo Javier, Claro. el Chan siempre dice, sí, pero él... Claro, es que alumno es lo que alumno, no es ocurre, solo el debate adolescente. sobre el papel, ¿no? El análisis del sujeto, ¿no? Del sujeto como aislado del contexto o en contexto, es un debate muy... Pero claro, eso nos obligaría a hacer otro tipo de investigaciones no tan ligadas a, bueno, al modelo que se ha seguido siempre en este tipo de análisis tan que era un poco más psicologicistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, bueno, establecer niveles de progresión de las ideas de los alumnos a través de cuestionarios, a través de, ¿no?, las investigaciones que hemos hecho o que habéis hecho durante años, ¿no? Y que ahora pues requerirían una revisión un poco más compleja. También es verdad que como está diciendo Paco, es un tema que se ha quedado como en una vía muerta, ¿no? Se ha quedado como... A nadie le interesa ya entrar Bueno, tanto, nosotros quizá porque... bueno, en el que- IRES intentamos darle una vuelta más, que fue, no nos interesa tanto el catálogo de ideas de los alumnos como tal catálogo, que también lo hay en otras materias, lo hay en ciencias experimentales y tal, hay muchos, bueno, hay en ese campo mucho más, muchos catálogos de ideas que son interesante consulta para cuando tú te vas a enfrentar a algo. Nosotros intentamos dar una vuelta, que es sacar implicaciones para plantear conocimiento escolar. Entonces, ¿por qué nos interesa saber si los alumnos manejan la idea de que el suelo urbano es escaso o no manejan esa idea? ¿O por qué nos interesa saber la escala de análisis que maneja el alumno, si es una escala muy local o una escala más amplia? No nos interesa solo por la curiosidad de saberlo, sino porque si vamos a proponer conocimiento escolar sobre la ciudad, tenemos que buscar un ajuste. Entonces, la idea, el concepto de ajuste, que nosotros lo hemos manejado mucho dentro del IRE, es esta idea de buscar no una coincidencia, sino, si queréis, pues bueno, recordando también a Vygotsky, no la zona de desarrollo próximo, ¿no? Buscar unas propuestas de conocimiento que intenten conectar con el estado de las concepciones de los alumnos, sin caer en el mecanicismo, pero nosotros sí tiramos un poco de ahí, y ahí va un poco el siguiente campo de investigación, que lo hemos ordenado interesadamente, insisto, ¿no? Porque no es que haya ocurrido totalmente así, que es el del conocimiento escolar. Es decir, que en realidad para nosotros, dentro del IRE, para mí particularmente, sí ha sido un campo de investigación apasionante, ¿no? Porque quizá no haya mucha investigación, sí hay investigación epistemológica, creo eso, y además eso desde el origen en la asociación ha habido investigación sobre el contenido a enseñar y tal, pero buscando la relación del contenido a enseñar que procede de las disciplinas y la conexión con las ideas de los alumnos que tienen un componente muy fuerte de conocimiento cotidiano, y cómo eso confluye en el contexto escolar como conocimiento escolar, esa tríada, es decir, de ver el conocimiento que procede más bien de un ámbito científico, de un ámbito de lo cotidiano, y cómo en el ámbito escolar forma una especie de sincretismo extraño que no acabamos de entender, porque el alumno dentro del sistema escolar maneja conocimiento que a veces tiene como más componente de razonamiento cotidiano y otras veces tiene más componentes de conocimiento escolarizado. Por lo tanto, no son tan fáciles las cosas, ¿no? En algún momento creo que pensábamos, y los psicólogos a lo mejor nos llevaron a pensar esto al principio, los alumnos traen como un conocimiento muy cotidiano. Nosotros les vamos a plantear un conocimiento escolar con más bagaje científico y vamos a conseguir un cambio conceptual. Entonces aquel modelo del cambio conceptual, que tal vez para determinados conceptos muy concretos de física y tal fuera adecuado, para sociales no se nos reveló como muy adecuado. Sin embargo, fue mucho más interesante otro debate que ya también habían tenido los psicólogos, que es que a veces el cerebro casi está, el pensamiento, el sistema mental está como dividido a modo de ordenador en el C y en el D. Los alumnos manejan conocimiento cotidiano para solucionar cosas de la vida cotidiana, incluso algunas cosas del mundo escolar, y manejan hay un reservorio, el D, que tienen ahí también conocimiento escolar que les sirve para aprobar los exámenes y que les sirve para moverse en el mundo escolar.
pero si tú le planteas fuera del contexto escolar una cuestión que como profesor esperamos que responda con el bagaje escolar, si está fuera del contexto escolar el alumno no lo resuelve. Muchas veces utilizamos ese ejemplo de preguntar incluso a nuestros alumnos del MAE, ¿no? De ponerle un ejemplo sobre el uso de la escala o decirle, bueno, si tenéis aquí un mapa, un plano de Sevilla, escala unos 10.000, ¿cuántas veces más pequeño es que la realidad? Todo el mundo, 10.000 veces más pequeño. Bien, bien. Y entonces si compramos 10.000 planos y los pegamos bien, ¿podemos hacer un toldo sobre la realidad? ¿O lo estoy preguntando? No, bueno, no lo preguntamos. Pero en aquel momento surge la duda. Tardamos un montón de rato en llegar a razonar que claro, que la proporcionalidad es lineal y no es superficial. Pero como en el mundo escolar, en geografía se pide que sepa la definición de escala. Y en matemáticas se hacen problemas. No están conectados y ninguno de los dos está conectado con la realidad, ¿no? Entonces, lo pongo simplemente como ejemplo anecdótico de cómo a veces también la investigación sobre estos temas no ha terminado de llegar al fondo de la cuestión, de conectar las complejas relaciones que hay entre el conocimiento científico, el conocimiento escolar y el conocimiento cotidiano, que forman un raro, insisto, un raro sincretismo en el mundo escolar y que valdría la pena, en mi opinión, revisitar este campo de investigación desde nuevos parámetros, ¿no? No sé si quieres añadir algo a esto, Nico, o seguimos. Que vamos tarde. Vamos tarde, entonces seguimos. Seguimos. El concepto de tiempo también es importante. Bueno, ya termino yo un poco con todo esto de la investigación, ¿no? Habéis visto, bueno, he partido un poco de la metodología, lo que se ha investigado en metodología, ese gran campo de las ideas de los alumnos, lo que se ha hecho y lo que se podría haber hecho, y los debates que nos interpelan, el conocimiento escolar como un núcleo duro, importante, que merece más investigación. No quiero ahora volver mucho sobre ello, pero sí nombrar, por si luego hay debate sobre el asunto, sobre el propio origen del conocimiento escolar, en donde la línea de investigación más de carácter sociogenético, sociohistórico, pues nos ha hecho mirar el conocimiento escolar como una construcción muy contextualizada en determinados momentos históricos, sobre todo en el siglo XIX, y por lo tanto entenderlo como un conocimiento que tiene que ver con el científico, pero que en realidad tiene vida propia y es paralelo, ¿eh? De ahí que muchas veces cuando hemos debatido sobre la transposición didáctica, pues a lo mejor no nos hemos entendido del todo, porque realmente yo creo que cada vez vemos más que conocimiento científico y conocimiento escolar llevan vidas paralelas, aunque tengan algo que ver, ¿no? El otro gran ámbito de investigación, ya si nos metemos también esto un poco como recorrido temporal, si nos metemos ya en pleno siglo XXI, pues bueno, y sobre todo a partir de la LOE, del debate de la educación para la ciudadanía, etcétera, eclosiona este otro ámbito de la educación para la ciudadanía. Bueno, es un ámbito tan goloso que todo el mundo investiga o investigamos sobre ello, ¿eh? Entonces, pues creemos que sigue siendo un ámbito muy fructífero, porque en realidad, si nos ponemos a pensar y si nos remontamos a los padres fundadores, pues ya desde Dewey, desde, en fin, toda la escuela nueva, educar para la ciudadanía es educar, o dicho al revés, educar es en realidad educar para la ciudadanía, es decir, que el gran fin de la educación es educar para ser ciudadano y para ser ciudadana, ¿no? El gran fin de la educación. Entonces vale mucho la pena. Y yo creo que dentro de la asociación se ha investigado esto bastante, se ha publicado bastante. Yo creo que ya está fuera de duda la relación estrecha que tiene la enseñanza de las ciencias sociales con la educación para la ciudadanía, porque en realidad, dicho rápidamente, lo uno y lo otro casi podrían ser reductibles si entendemos educación para la ciudadanía en el amplio y básico sentido que habría que entenderla. Sí, sí. No, sí, y aquí sí digo algo, porque yo creo, no, porque fijaos,
la investigación que se ha hecho, que se está haciendo en educación para la ciudadanía desde el área, es una investigación bastante didáctica y sin embargo yo creo que tenemos bastante que decir y cada vez lo estamos diciendo más. Ayer lo dijo Ross y hoy lo ha dicho Liliana hace un rato, esta mañana, que cuando hablamos de educación para la ciudadanía lo primero que tenemos que definir es qué entendemos por ciudadanía, ¿no? Y ahí yo creo que el área tendría bastante que decir y todavía hemos dicho poco, ¿no? A nivel de investigación y de profundización, ¿no? Es decir, que alguna cosa hay escrita, yo, por cierto, algo tengo de eso, ¿no? Entonces, aprovecho para vender mi libro. ¿Qué ciudadanía? Cuando hablamos de ciudadanía, ¿qué estamos queriendo decir? Y ese debate, quizá, que es el debate que debería haber sido el debate originario, ¿no? Es decir, de ahí haber devenido a qué educación para la ciudadanía, pero haber empezado por debatir qué ciudadanía, qué queremos decir. Pues ese debate nos lo saltamos un poco, ¿no? Es decir, que empezamos a hablar de ciudadanía como si todos supiéramos qué queremos decir con eso y a lo mejor no ha sido tan así, ¿no? Queda por sobreentendido que todos estamos hablando de la misma cosa cuando hablamos de ciudadanía. Y cada vez más se está sacando, ¿no? Ayer Ross lo sacó con mucha, ¿no? Con mucha crudeza, ¿no? Con esta idea de la ciudadanía peligrosa, ¿no? Y hoy Liliana lo ha dicho también de otra manera, ¿no? Bueno, que cuando hablamos de educación para la ciudadanía, lo primero que tenemos que plantear es qué tipo de persona queremos formar, ¿no? De ciudadanos, ¿no? Y ahí, en ese debate, que es un debate un poco más de fondo, ¿no? Yo creo que todavía tenemos bastantes cosas que aportar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que la investigación, o el debate y la investigación subsiguiente al debate, nació un poco condicionada por la polémica en torno al surgimiento de la educación para la ciudadanía como asignatura y tal. Entonces, quizá la mirada ha sido a veces demasiado curricular y demasiado centrada en si tiene que enseñarse o no en esta sociedad ciudadanía, es una cuestión de valores, etcétera, ¿no? Y se ha tardado más tiempo en llegar a la idea de qué ciudadanía, es decir, educar para ser ciudadano activo, ciudadano comprometido, ciudadano peligroso, entre comillas. Eso ha llegado más tarde. Como también ha llegado más tarde si los profesores que enseñamos a los futuros maestros somos capaces de enseñar, bueno, y en general si los profesores somos capaces de enseñar a los alumnos sobre ciudadanía, pero también si los formadores de profesores somos capaces de formar a los futuros profesores para enseñar educación para la ciudadanía. Parece un rompecabezas, pero supongo que me entendéis, ¿no? Y claro, y aquí es donde se ve que cuando hay culturas demasiado establecidas, pues cuesta trabajo superar esas barreras, romper un poco esos techos de cristal. Y esto era un tema que no había estado nunca en la tradición escolar española desde hace mucho tiempo, porque hubo una gran ruptura, si lo estaba a principios de siglo precisamente, pero luego durante mucho tiempo no ha estado, y por lo tanto es un debate que, como antes comentaba, surgió ya mal, surgió condicionado, y quizás sea necesario, en medio de tanta producción sobre educación para la ciudadanía, parar y repensar qué es lo que hay que investigar. Por ejemplo, una línea muy interesante para investigación es si los profesores efectivamente estamos preparados para educar en algo que fundamentalmente son valores, porque el sistema escolar te obliga a codificar el conocimiento, a compartimentarlo, a enfriarlo, a trocearlo y a examinarlo. Por lo cual, cada vez que tenemos que enseñar algo que no se somete a estos parámetros, es decir, que no puede ser, claro, sí, se somete a estos parámetros la información sobre las instituciones, sobre lo que es democracia, eso rápidamente entra, ¿no?, en el conocimiento escolar porque reúne características, digamos, de carácter informativo, troceable, etcétera. Pero si tenemos que educar en valores, si tenemos que educar en política, es decir, en actitudes activas en el medio social y tal, eso cómo entra en el sistema escolar si no tenemos tradición ni de enseñarlo, ni la gente lo espera. La sociedad mismo se pone en guardia, bueno, pero espérate, pero eso no es, eso es más bien, eso es como la religión, eso habría que dejarlo aparte, eso. Entonces, creemos que es un debate muy interesante. Una de las cosas que empiezan a dibujarse en el horizonte y en la cual ahora nosotros trabajamos también en un proyecto Erasmus que tenemos es que en realidad la educación para la ciudadanía de alguna manera es una especie de transversal de las transversales. Y al menos podría tener el componente este de educar para vivir juntos, por decirlo rápido, ¿no?
pero también el componente de educación para la sostenibilidad, etcétera, que es la gran responsabilidad del ciudadano del siglo XXI, y de educación para el patrimonio entendido en un sentido amplio, también etnográfico, etcétera. Es decir, que la educación para la ciudadanía es un ámbito que, revisitado ahora desde esta nueva mirada, pues puede ser un fructífero ámbito de investigación, pero planteando nuevos problemas, porque quizás la etapa que hasta ahora hemos tenido de investigación para la ciudadanía, en educación para la ciudadanía, no digo que esté quemada, pero creo que la hemos trabajado bastante, ¿no? Y no sé, ya para... Aprender a ser profesor. Sí, la verdad es que este no es que sea un ámbito más, sino que este a su vez es un ámbito transversal, que afecta a todos los que antes. Los anteriores han sido cuestiones como más temáticas, que pueden estar más relacionadas con el currículum, ¿no? La metodología, las ideas de los alumnos, el conocimiento escolar, la educación para la ciudadanía. Y claro, pero nuestra tarea, y eso sí se ha desarrollado mucho dentro de la asociación de profesores didáctica de las ciencias sociales, es el desarrollo profesional de los profesores. Es decir, que entender cómo llegamos a ser profesores, cuáles son las características del profesorado y del profesorado de ciencias sociales, que también tiene unas características peculiares, es un campo de investigación interesantísimo, y en el cual pues yo creo que hay mucha aportación en los diversos simposios, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a planteamientos de debate muy interesantes, como la relación de la teoría con la práctica, el desarrollo profesional, etcétera, ¿no? Ahí han trabajado mucho también los pedagogos y tal, pero yo creo que hay aportaciones muy interesantes que se han hecho desde el área, ¿no? Bueno, esto han sido unas pinceladas, digamos, por decirlo rápido, de grandes campos de investigación que se han manejado dentro del área, que dentro de la asociación ha habido producciones, y bueno, hemos intentado también dar algunas pinceladas sobre cómo se podrían replantear o revisitar algunos de estos temas para investigarlos con nuevas miradas, pero ya eso tendría que ser objeto más bien de debate, ¿verdad? Sí, bueno, y hay alguna investigación, bueno, algunas líneas, ¿no?, donde parece que podríamos seguir profundizando, ¿no?, en investigación. Está la primera, ¿no?, investigaciones que aborden interacciones, no solo objetos o ámbitos delimitados. Ya estamos haciendo cosas así. La semana pasada se defendió en Huelva una tesis sobre ciudadanía y patrimonio, ¿no?, la educación del patrimonio a través de la ciudadanía, en la que algunos pues hemos estado implicados, ¿no? Es decir, intentar cruzar como los grandes ámbitos, ¿no? Parece que el área sí ha tenido muy definido hasta ahora, o ha estado definiendo grandes líneas de investigación. Una ha sido el patrimonio, sin ninguna duda, otra ha sido la ciudadanía, ¿no? Poner en relación ese tipo de áreas, ¿no?, que tienen mucho que ver, yo creo que puede dar, creemos, ¿no?, que puede dar frutos muy interesantes, ¿no? Y después, bueno, pues hay más, ¿no?, sintéticamente, porque ya nos estamos yendo de hora. El contemplar procesos, ¿no?, elementos estáticos solo, las investigaciones que estén más en espacios fronterizos, ¿no?, en los bordes, ¿no?, sobre todo entre la innovación y la investigación, ¿no? La ciudadanía, yo creo que, o creemos que es uno de los grandes hallazgos, ¿no?, que bueno, que al final, como ya ha dicho Paco, pues es un poco la síntesis, ¿no?, de todo nuestro trabajo, ¿no?, en general, mirado de una manera o de otra. Siempre estamos investigando en eso. Y al final, pues ese triángulo, ¿no?, de formación del profesorado de investigación e innovación, ¿no?, en el que siempre también estamos girando, ¿no? No sé si tú quieres decir algo de esto. Bueno, que en ese sentido creo que sería interesante ir centrando futuras investigaciones en estos campos fronterizos, una vez que otros campos más, vamos a llamarle temáticos, están bastante trabajados. Yo creo que buscar esos campos fronterizos puede ser muy productivo. Y, en nuestra opinión, romper un poco el tabú de que hay que distinguir con muchísima claridad la innovación de la investigación. Está bien, yo creo que eso ha estado muy bien para tenerlo en cuenta al principio, pero que precisamente la búsqueda de esas relaciones o de esos campos intermedios entre innovación e investigación
es un campo de donde van a salir, como todos los campos mestizos, ¿no? De donde van a salir cosas muy, muy interesantes, haciendo investigación, no digo haciendo mera innovación, pero no sé si se nos entiende, ¿no? Es decir, que buscar esos terrenos más fronterizos creo que va a ser obligado, ¿eh? Y creo que eso va a arrojar mucha luz para una educación del futuro, que yo creo que conoceremos, bueno, Nico sí, yo no sé si yo lo conoceré, pero conoceremos una educación del futuro que no esté tan dividida en las mismas disciplinas que hemos heredado desde el siglo XIX. Yo estoy casi seguro que va a llegar, al menos en la enseñanza obligatoria, un momento en que no haya esas fronteras disciplinares tan tremendas y que entonces la educación se deje influir mucho más por los resultados de la investigación. Pero si la investigación didáctica no se adelanta hacia estos campos fronterizos, yo creo que aportará una luz interesante, ¿no? Bien, y vamos a pasar al penúltimo punto, que bueno, prácticamente es el último porque el del futuro lo hemos dejado un poco más abierto para el debate, ¿no? Vamos a intentar hacer este también rapidito para que nos quede al menos un rato para poder debatir entre todos, ¿no? La idea es pues esta de hacer finalmente, haciendo confluir la docencia con la investigación, hemos construido, tenemos un campo profesional, ¿no? Un campo profesional que tiene una serie de características, ¿no? Que tiene una identidad y que además tiene una estructura profesional casi, bueno, sí, casi no, una estructura profesional. Y bueno, y cómo ha hecho que se relacione la docencia con la investigación, ¿no? ¿Cómo se ha constituido la identidad del área? Bueno, en origen estamos en un área, precisamente, siguiendo con esta idea de fronteriza, ¿no? De síntesis o de mestizaje, estamos en un área de síntesis, ¿no? Nosotros hemos bebido de muchas fuentes, al menos esas, ¿no? Al menos esas, es decir, como mínimo nuestras disciplinas de referencia, ¿no? La geografía, la historia del arte, ¿no? Hemos bebido de la psicología, hemos bebido de otras didácticas específicas, algunos más que otros. Por ejemplo, en nuestro departamento, que tenemos la didáctica de la ciencia, somos, iba a decir hermanos, somos gemelos, ¿no? Es decir, que nos hemos retroalimentado constantemente, ¿no? Y después de la pedagogía, ¿no? De la didáctica general, de la historia de la educación, ¿no? Y todo eso, ¿no? hace que generemos un campo que hemos llamado didáctica de las ciencias sociales o investigación en didáctica de las ciencias sociales, que además interacciona con la práctica docente innovadora, ¿no? Y eso nos da una riqueza extraordinaria. Yo creo que esta posición intermedia, que a veces es incómoda, porque no somos de nadie, ¿no? Es decir, que cuando estás en tu facultad los pedagogos te miran raro, cuando estás en las facultades de contenido los compañeros de geografía y de historia te miran más raro. Sin embargo, bueno, y cuando vamos a los colegios y a los institutos nos miran raro. Bueno, depende de la amistad que tengamos con los compañeros de allí, ¿no? Con las compañeras. Yo creo que esa identidad, ¿no? tan mixta, ¿no? nos da, yo creo que la deberíamos vivir como una gran oportunidad, ¿no? Porque nos hace jugar un papel decisivo en medio de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas interesantes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso nos va a dar nos está dando y nos va a dar un papel cada vez más interesante, me parece a mí, ¿no? O quiero pensar, ¿no? Claro, esa identidad además se ha ido construyendo al hilo de una estructura profesional, ¿no? Hemos hablado mucho todo el tiempo, ¿no? Casi durante toda la presentación, sobre el área de didáctica de las ciencias sociales o la asociación, ¿no? Porque la asociación, que imagino que todos conocéis y todas conocéis, vertebra mucho y muy bien el área, ¿no? Yo creo que ha jugado un papel muy interesante de construcción de identidad también y de vertebración afectiva y profesional, ¿no? entre nosotros como amigos y como compañeros y colegas de trabajo, ¿no? Y además ha dado productos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este estudio que hicieron Esther López y Ana María Aranda, y que se ha publicado en el número 1 de Radix, la nueva revista online del área, ¿no? En el que ellas estudiaron un poco la evolución de las personas, ¿no?
que constituyen el área a nivel casi más peregrino, ¿no? De contratos y tal, ¿no? De tipos de contratos, tipos de tesis, tipos de áreas, ¿no? En las que hicieron sus tesis, etcétera, ¿no? Pero la verdad que echándole una mirada, repasando este tipo de producciones para preparar esta intervención con vosotros, ¿no? Nos parecía muy interesante rescatar algunos de los gráficos que hay aquí porque son muy ilustrativos, ¿no? Por ejemplo, este primero, ¿no? Donde se ve desde el año 87 cómo ha ido evolucionando el número de personas, de profesoras, de profesores que nos dedicamos a trabajar en el área didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y hemos pasado, pues, en el año 87 desde 152 en España, claro, hasta los casi 600, ¿no? Que somos ahora 500 y pico por ahí, ¿no? Contando ya además universidades privadas que antes no aparecían, ¿no? O este gráfico en el que se ve como es un poco más complejo, pero si se mira detenidamente es muy interesante, ¿no? Cómo ha ido evolucionando las categorías profesionales en el área. No sé si leéis la leyenda, pero lo digo básicamente, ¿no? Se ve, por ejemplo, el morado son profesores titulares de escuela, que en los años 80 estaban en torno a 100, 97, 2000, 2003, 121 y a partir de ahí empiezan a bajar, ¿no? Claro, en la dinámica que hemos ido describiendo antes, ¿no? De cómo ha ido evolucionando. Sin embargo, los amarillos, ¿no? Son contratados. Fijaos en el año 87-88 y lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Año 2015 son estos datos, 281, la LOU, ¿no? A partir de que se aprueba la LOU en 2012, fijaos lo que pasa con... ¿En 2012 la LOU? No, es anterior. No recuerdo. Bueno, está en torno... No, 2000, no me acuerdo, lo siento. Pero fijaos la progresión, ¿no? de profesores contratados no funcionarios, ¿no? Que es espectacular, ¿no? Y por ejemplo, catedráticos de universidad, pues sí se ve de 5, 12, 14 en 2000. Sí, falta alguno y ya sobra alguno también. Claro, pero claro, estos datos son de 2015, ¿no? En este caso es muy sensible porque son tan pocos, ¿no? Es una rara avis, entonces cualquier baja o adquisición cambia todo el gráfico, ¿no? Pero yo, hombre, sí me fijaría ahí, ¿no? En cómo ha evolucionado, por ejemplo, los titulares de escuela o los contratados, ¿no? Es decir, cómo ha cambiado la estructura profesional, la balanza se ha inclinado de una manera aplastante, ¿no? Hacia las figuras contratadas, ¿no? ¿Cómo se distribuyen? Bueno, los profesores, ¿no? A nivel, este gráfico todavía es más complejo, ¿no? Los profesores doctores que imparten asignaturas en relación con su categoría profesional, ¿no? Fijaos, pues en los años 70, aquí hay datos hasta de los 70, ¿no? Son todos catedráticos de universidad, ¿no? Pone ahí, catedrático de universidad. Y a partir de ahí empieza la variedad, ¿no? Si nos vamos a lo más reciente, pues si os fijáis, el verde fluorescente que aparece en torno a los años 90, la LOU, y va llegando a la actualidad, creciendo permanentemente, son asociados, ¿no? Profesores contratados, asociados. Y a partir de ahí, bueno, pues parece que se mantiene una variedad, reduciéndose el verde, que son los titulares de universidad, ¿no? Y así, ¿no? Es decir que bueno, pues se ve también cómo cada vez más la estructura profesional está oscilando hacia la inestabilidad, la desfuncionalización y los contratos en precario, ¿no? La tesis doctoral. ¿Dónde hemos hecho nuestras tesis doctorales? Esto no es diacrónico, ¿no? Es sincrónico. Según los datos que se tenían en 2015, la mayoría del área, en torno a la mitad, el 40% casi, ha hecho sus tesis doctorales en historia. En historia. También en prehistoria, arqueología, ¿no? Y a continuación, que no está mal, el 27% ya en el área, en didáctica de las ciencias sociales. ¿De acuerdo? El 15% en geografía, 7% en historia del arte. Y a partir de ahí, bueno, pues ya hay otras, ¿no? Educación, tal, ¿no? Pues si os fijáis, la inmensa mayoría es geografía, historia o didáctica de las ciencias sociales, ¿no? Y este es el último gráfico que os pongo, no, el penúltimo,
¿En qué área se ha realizado la tesis? En función de la categoría, ¿no? Si os fijáis, pues por ejemplo, los contratados doctores, sobre todo, la mayoría son de historia, ¿no? Didáctica de las ciencias sociales en segundo lugar. Y donde hay más tesis del área es en asociados. ¿No? Es para pensar, ¿no? Es decir, la gente que está haciendo sus tesis en el área está teniendo los peores contratos, porque seguramente, claro, también son los que están llegando más recientemente, ¿no? Bueno, pues puede tener una explicación que es que gente que procede del mundo de la enseñanza secundaria o lo que sea, si da el paso a la universidad, pues hace la tesis y ya la hace más directamente en didáctica de la ciencia social. Pero nosotros es que arrastramos ese problema de no tener un grado de referencia, a no ser que lo consideremos, como debemos, magisterio como el grado de referencia para dar otro paso, pero hasta hace poco magisterio era una diplomatura, por lo tanto, entonces, para poder comparar lo que se hace a nivel de tesis doctorales e incluso para poder analizar problemas que ahora mismo hay para entrar en los departamentos y tal, hay que tener en cuenta eso, que no partimos de un grado claro de referencia, a no ser que consideramos que el grado ese es magisterio, ¿eh? Por lo tanto, claro, quien llega a un departamento universitario de historia parte de un grado de referencia que es el grado en historia, pero nosotros no tenemos el grado en didáctica de las ciencias sociales, tenemos magisterio concretamente. Ahí esto es un tema profesional que yo creo que es interesante y que ahora a lo mejor, si hay ocasión, lo debatimos. Tú nos cortas ya cuando quieras, Monse. No. Sí. Bueno, y aquí, nada, anecdótico, por departamentos, ¿no? ¿Cómo se llaman los departamentos de los que estamos? Nada, pasamos. Claro, eso, ¿cómo nos ha configurado a nivel profesional, ¿no? Yo diría, o diríamos, ¿no? Que se ha ganado en identidad, es decir, el área ya no se pregunta, ¿no? Todo el tiempo quién es, ¿no? Que parece que al principio era una pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué sentido tiene la didáctica de las ciencias sociales? ¿Para qué sirve? ¿Qué es la didáctica de las ciencias sociales? Eso no nos lo planteamos ya, es decir, hemos llegado a una mayoría de edad, sabemos quiénes somos, cuál es nuestro papel, estamos convencidos de ello. Sin embargo, eso ha venido unido por circunstancias ajenas al área y propias de la política económica, iba a decir universitaria, pero bueno, de la política económica en general, a que las personas que se están dedicando a nuestro campo de conocimiento cada vez tienen menos estabilidad laboral. Es decir, la mayoría del área cada vez es más inestable. Demuestra un botón. En nuestra área, en Sevilla, hoy por hoy el único funcionario es Paco y el resto somos contratados. ¿Y somos cuántos? ¿7? No, somos 11 en total. 11. 11, un funcionario catedrático y el resto indios, ¿no? Que no está mal, con todo mi cariño, ¿no? Que soy uno de ellos. Cuando yo entré era la pirámide invertida. Yo era el único contratado y todos los demás eran funcionarios. Y eso era lo habitual en aquel momento. Es decir, las personas que se incorporaban a los departamentos eran anecdóticamente durante un tiempo contratados y a partir de ahí adquirían su condición de funcionario y tal, ¿no? Ahora es al revés, ¿no? Y eso, claro, pues da unas características que ahora comentaremos para el debate, que yo creo que nos están condicionando bastante en el presente y en el futuro de una manera poco deseable, ¿no? Y bueno, pues también ese posible divorcio entre docencia e investigación, ¿no? Parece que por una parte nos hemos dedicado a investigar cosas y por otra parte nos hemos dedicado a enseñar y nos ha costado trabajo, ¿no? Hacer confluir ambas cosas, ¿no? Aunque, con honrosas excepciones, hay gente que ha investigado su propia docencia, ¿no? Su práctica, ha utilizado pero no es lo habitual, o no ha sido lo habitual, ¿no? Y algunas características que ha tenido, ¿no? esa relación de la docencia y la investigación, ¿no? Que tiene que ver con casi todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Por ejemplo,
se ha trabajado más por disciplinas que con categorías didácticas que integraran las diferentes disciplinas, ¿no? Como sí ha ocurrido en otros campos como la didáctica de las ciencias, ¿no? Es decir, nuestros compañeros de didáctica de las ciencias manejan grandes categorías, ¿no? que van más allá de las propias disciplinas en investigación y en docencia, ¿no? Y en nuestro caso ha costado más trabajo, ¿no? Nos ha faltado quizás especialización en líneas de investigación, ¿no? Hemos estado a lo mejor demasiado tiempo haciendo un poco de todo, cada uno, ¿no? Y nos ha costado trabajo, nos ha dado miedo definirnos claramente, ¿no? Yo me dedico a esto y a todo lo demás no, ¿no? Solo me dedico a esto. Cuando eso en otros ámbitos es mucho más claro, es decir, la gente en las disciplinas de referencia, si tú estudias historia antigua del Mediterráneo próximo oriental, y eso es lo tuyo y no te metes en más nada. Sin embargo, nosotros hablamos de ciudadanía, de patrimonio, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Yo creo que esa ir siendo capaces de especializarnos en esas líneas, yo creo que también es un momento que está llegando y que habla de la madurez, ¿no? del área, ¿no? Y por último, bueno, pues el tema de la participación en proyectos competitivos y tal, ¿no? Que pensamos que habría que tender hacia una profesionalización de la investigación, ¿no? Por suerte nuestra investigación no necesita mucho dinero, pero no está de más que seamos capaces de conseguir proyectos que la respalden desde un punto de vista institucional, no solo económico, ¿no? Y bueno, ya para finalizar y abrir el debate, porque aquí ya nos hemos llevado todo el tiempo, ¿no? Perspectivas de futuro, problemas, retos, ¿no? Hablando un poco con Paco de este asunto, habíamos pensado, pues eso, dejar esta parte más abierta para el debate, ¿no? Pero sí intentar hacer como una síntesis, ¿no? Y la síntesis va en la línea de que pensamos, ¿no? Ambos hemos coincidido en que en este momento la didáctica de las ciencias sociales está viviendo, no sabemos si un cambio de época o una época de cambio, pero estamos en una transición, ¿no? Es decir, ya no estamos en los momentos fundacionales, ¿no? Los héroes fundadores ya se están retirando, ¿no? Como demuestra este acto mismo. y eso, claro, y eso es bueno, quiero decir, estamos en un momento, es bueno, es síntoma de que estamos, no es que nos alegremos, pero basta, ¿no? Me estoy metiendo en un lío. Vuelvo, rebobino. No, creo que es síntoma de que estamos, yo creo que sí, que hemos adquirido una mayoría de edad y que ya no, hay cosas que tenemos muy claras y que ya no nos replanteamos, ¿no? Y eso es interesante. Lo que ocurre es que, digamos, en este segundo momento, ¿no? Donde pensamos que debería ser un momento de fortalecimiento, ya de expansión, de desarrollo, en el que el área debería, bueno, una vez que se ha constituido, debería pues crecer y fortalecerse y profundizar. Está coincidiendo, por desgracia, con una coyuntura socioeconómico-política bastante desfavorable en la Universidad Española. Y eso está condicionando extraordinariamente el momento, ¿no? del área, ¿no? Porque las personas que al final nos dedicamos a esto, además de ser investigadores y profesores y todo esto, somos personas con vida, con familia, ¿verdad? Y con expectativas de estabilidad y de tranquilidad y tal, ¿no? Y entonces es difícil en este contexto en el que se nos exige cada vez más a un nivel meritocrático bastante perverso, ¿no? De índices de calidad y tal, es difícil pararse a pensar con tranquilidad, en investigar con tranquilidad y en profundizar y en estudiar y en leer y en tal, porque vamos en una especie de carrera de locos por hacer currículum, porque necesitamos no sé cuántos artículos indexados en no sé cuántos mil índices y porque prefiero sacarlos este año porque seguramente el año que viene en vez de 2 me pedirán 3 o 4 y así vamos, ¿no? Entonces eso hace que nos esté costando trabajo, ¿no? Pensar con calma y profundizar en consolidar la investigación y la docencia de una manera más madura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo dejamos.